Hola, ¿qué tal? En esta sesión veremos el tema de pancreatitis. Iniciamos definiendo esta patología como la inflamación aguda del páncreas, que puede causar complicaciones sistémicas o locales, así como disfunción o falla orgánica. La mayoría de los pacientes, alrededor del 80%, presentan un cuadro leve que se autolimita y se resuelve en una semana, y en términos generales, a nivel global, es la enfermedad pancreática más frecuente. Y si bien la mayoría de estas es leve y se autolimita, aproximadamente un 20% de los pacientes presenta una pancreatitis de moderada a grave. En otro 20% vamos a encontrar recurrencia de esta enfermedad y la edad en la que encontramos este padecimiento generalmente es entre los 40 y 55 años de edad. En cuanto a la etiología, en primer lugar encontramos a los litos, entre un 49 a 66%. En segundo lugar, será provocado por el alcoholismo, de un 16 a un 41%. Y en tercer lugar, esta enfermedad va a ser originada por la hipertrigliceridemia, de un 1 a 8%. También se considera que entre el 10 al 30% de los casos no se identifica la causa de este padecimiento. Y respecto a la mortalidad, se considera que de un 10 a un 20% se va a presentar en los casos más graves. Ahora vamos con la fisiopatología. Recordemos que el páncreas tiene dos funciones, una endocrina y una exócrina. La exócrina nos ayuda a la degradación de macronutrientes y en este proceso encontramos varias enzimas como la tripsina, la fosfolipasa A2 y la elastasa. Y esas nos ayudan a nivel intestinal precisamente en la degradación de macronutrientes para que los podamos absorber. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa si se obstruye la secreción del páncreas exócrino? Recordemos que una de las principales etiologías está dada por la obstrucción de algún lito, lo cual va a impedir el paso de todo este contenido pancreático que se empieza a acumular en el páncreas y se activa. Esto va a generar precisamente una autodigestión pancreática, como si se empezara a comer el mismo páncreas, y consecuentemente pues ya se estará presentando inflamación e incluso necrosis pancreática, si es que sigue evolucionando a una pancreatitis mucho más grave. Aquí tomamos en cuenta algunos factores de riesgo como la litiasis, el consumo de alcohol y algunos otros factores hereditarios. Vamos con la clínica. Aquí vamos a encontrar dolor epigástrico intenso que se va a irradiar a la espalda en hemicinturón o cinturón, además de que se va a acompañar de náuseas y vómito. Esta sería la triada de pancreatitis aguda clásica. Además de estos síntomas puede haber presencia de estreñimiento, distensión abdominal, fiebre, ictericia y dolor a la palpación. Además de los datos clínicos anteriores, también podemos encontrar algunos otros signos, como por ejemplo el signo de Gray-Turner, el cual es equimosis en los flancos del abdomen. También encontramos el signo de Fox, que se trata de equimosis en el pliegue inguinal. Y el signo de Collen, que se trata de equimosis en la piel alrededor del ombligo. Así como también por último apreciamos aquí el signo de Briand, que se trata de equimosis escrotal. Estos cuatro signos no suelen ser muy frecuentes, sin embargo pueden estar presentes en el paciente y estos se presentarán muchas horas después de que ya se haya establecido el cuadro de pancreatitis. Ahora vamos con el diagnóstico. Las guías de práctica clínica lo manejan de una manera más sencilla porque nos mencionan que para poder diagnosticarlo debemos de contar con dos de las siguientes características. Teniendo esos dos datos ya podemos manejar el diagnóstico de pancreatitis. En primer lugar encontramos el dolor abdominal característico. Este va a ser agudo, epigástrico y persistente, que va a irradiarse a los flancos y a la espalda en hemicinturón o cinturón. Posteriormente, en segundo lugar, vamos a encontrar alteraciones bioquímicas. Aquí estaremos apreciando la actividad de lipasa sérica o amilasa. Si se aprecian datos 3 veces mayores al límite superior normal, pues ya estaremos considerándolo como un dato certero de esta patología. Aquí recordemos que la lipasa se empieza a elevar entre las 4 y 8 horas y va a tener un pico posterior a las 24 horas.
Y el tercer criterio, aquí vamos a encontrar alteraciones en algún estudio de imagen. Ahora vamos a revisar un poquito esto. Normalmente llegamos al diagnóstico con los datos que nos estaría aportando la clínica y las alteraciones bioquímicas, y el estudio de imagen se considera de alguna manera complementario. Y sobre todo vamos a observar que el ultrasonido y el ultrasonido de hígado es el estudio inicial, pero no vamos a valorar el páncreas tal cual. Vamos a buscar las causas, o sea, vamos a buscar dilatación de la vía biliar. Y con respecto a la tomografía, sí nos sirve para valorar si hay inflamación en el páncreas, si hay presencia de líquido, edema, incluso algún dato de necrosis, pero sabemos que en la mayoría de las veces, hasta en un 70% de los casos, estaríamos ante un cuadro leve que se va a autolimitar. Por esta razón, en las guías de práctica se menciona que no es prioritario realizar la tomografía. Sin embargo, pues ya en la vida cotidiana, en la práctica médica, si se cuenta con este recurso, pues sí se va a realizar. Pero para fines de evaluación, primero la clínica, después los datos que nos arrojen nuestros laboratorios y por último estaremos considerando los estudios de imagen. Para poder conocer la causa solicitamos el ultrasonido, pero ya en la evaluación propiamente del páncreas. Bueno, ya en casos específicos, aquí sí ya estaríamos considerando la tomografía. Por ejemplo, si es que ya tenemos sospecha de necrosis del páncreas, lo que no es tan frecuente. Precisamente por esto los estudios de imagen quedan un poquito relegados al uso en casos de pancreatitis más graves. Ahora bien, vamos propiamente con los estudios de imagen. Empezamos con una ecografía abdominal, sobre todo para conocer las causas, y ya de ahí posteriormente estaremos considerando la tomografía, que esencialmente nos va a permitir valorar si es que ya hay presencia de necrosis, y ya vimos que se trata de pues un porcentaje mucho más bajo. Aquí es importante recalcar que en las primeras 24 horas detecta lesiones solo en casos graves y se utiliza una tomografía simple, y a las 72 horas se realiza para la detección de necrosis y extensión de la lesión. Y aquí ya utilizamos una tomografía contrastada. Ahora vamos con la clasificación de Atlanta, que son precisamente los criterios que debemos de considerar para poder estadificar la pancreatitis en leve, moderadamente grave y grave. En la pancreatitis leve no hay falla orgánica y pues presenta un curso corto y es autolimitada. Después tenemos la moderadamente severa. Aquí ya presenta un fallo orgánico transitorio menor a 48 horas o alguna complicación local. Y por último tenemos la presentación grave, en donde ya encontramos insuficiencia orgánica persistente mayor a 48 horas. Y aquí además vamos a encontrar complicaciones locales sistémicas. Ahora, para poder clasificar el fallo orgánico, vamos a apoyarnos del score de Marshall, y si en este score encontramos alguno de los siguientes datos que estaría equivaliendo a 2 puntos, ya estaremos hablando de una falla orgánica a nivel pulmonar. Aquí estaremos hablando de un PaO2 o una FiO2 menor a 300. A nivel renal, una creatinina mayor a 1.9, y a nivel circulatorio, una tensión arterial menor a 90, que no estaría respondiendo a terapia propiamente con líquidos. Ahora vamos con el pronóstico. Para esto vamos a utilizar el score de VISA, que nos estaría hablando de la probabilidad de mortalidad en el paciente. A partir de un puntaje de 3 ya estaremos ante probabilidad de mortalidad elevada. A partir de 3 puntos tendría una probabilidad de hasta el 10%, con 4 puntos hasta un 17%, y con los 5 puntos sería mayor a un 20%. Y el BISAP toma en cuenta 5 criterios: el BUN, la escala de coma de Glasgow, datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la edad y por último la presencia de derrame pleural. En cuanto al tratamiento, actualmente el manejo de las guías de práctica clínica ha cambiado muchísimo.
el tratamiento precisamente con respecto a la pancreatitis, por lo que vamos a considerar tres pilares. Inicialmente consideramos la restitución de líquidos. Esta parte del tratamiento es demasiado importante, ya que debe realizarse con metas u objetivos de reanimación. Se ha documentado que la administración elevada de líquidos puede incluso perjudicar y repercutir en la mortalidad del paciente. Aquí están los valores meta para nuestros pacientes, que sería una frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto, una PAM entre 65 y 85 y una diuresis mayor a 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Idealmente la restitución de líquidos se debe de realizar con ringer lactato de 5 a 10 mililitros por kilo por hora y se prefiere sobre la solución salina. Posteriormente nos vamos con la analgesia, en la que vamos a considerar la escala de dolor de la OMS. Iniciaremos con AINES y posteriormente iremos de manera escalonada pasando a los opioides. Sobre todo podemos utilizar la meperidina y el tramadol. Ahora vamos con la alimentación, que es una parte del tratamiento que ha cambiado muchísimo, porque se menciona que se debe iniciar la alimentación lo más rápido posible. Esta debe ser integrada por una dieta baja en grasas, pero ya se deben de permitir la ingesta de sólidos. Las contraindicaciones para iniciar la dieta con sólidos sería la presencia de vómito, de náuseas o de hilio. Entonces, si no hay presencia de ninguna de estas, se inicia la dieta lo antes posible con elementos sólidos. Ahora bien, cuando indicamos una sonda nasoyayunal, únicamente si hay intolerancia de la vía oral por 3 días, y ya por último, en caso de pacientes muy graves, estaremos considerando la nutrición parenteral, pero este ya sería nuestro último recurso para poder realizar la nutrición de nuestro paciente. En el caso del uso de antibiótico terapia, pues estará indicado únicamente si ya hay datos de necrosis infectada. Ya no se utiliza de manera profiláctica, únicamente si nosotros sospechamos que se ha establecido una infección, pues lo estaremos utilizando. Ahora, en cuanto a la CEPRE, esta tiene ya indicaciones muy precisas. Debemos encontrar etiología biliar, que sería lo más frecuente. Además, debe de estar acompañado de gravedad. En la mayoría de las bibliografías, la indicación absoluta es en caso de colangitis. Si se trata de un paciente con presencia de pancreatitis más colangitis, se realiza la CEPRE de manera urgente. Aquí es bien importante retomar lo que mencionamos al principio de la sesión. Hay que tomar en cuenta que alrededor del 70% de los pacientes presentan un cuadro de pancreatitis leve y autolimitado, por lo que si le realizas una CEPRE a un paciente con un cuadro leve, incluso podría empeorar y presentar una pancreatitis mucho más severa. Pero bueno, ya con respecto al procedimiento quirúrgico, a la colecistectomía sí se debe realizar a todos los pacientes previamente a su egreso hospitalario y pues siempre debemos de considerar que nuestro paciente se encuentre estable. Pero es muy importante aquí recalcar que sí o sí se debe de realizar la colecistectomía, porque si no, nuestro paciente estaría regresando por complicaciones. Ahora vámonos con las complicaciones, donde encontramos pues dos muy importantes: la necrosis pancreática y las colecciones, las cuales pueden acabar formando un pseudoquiste. La primera puede presentarse en caso de una pancreatitis necrótica grave. Anatómicamente podemos encontrar dos tipos de pancreatitis: la necrótica grave y la intersticial o edematosa, que sería la forma leve. Si tengo un paciente grave con una pancreatitis necrótica, aquí sí vamos a estar realizando una tomografía contrastada, y si ya tenemos datos francos de infección, si tenemos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si ya tenemos una leucocitosis, si hay presencia de pandemia, aquí sí ya podemos estar realizando tratamiento antibiótico, y podemos empezar con imipenem o quinolonas. Únicamente en esta situación, si es que ya tenemos una infección, y debemos retrasar lo más posible el procedimiento quirúrgico, porque pues debemos permitir que la inflamación en el paciente reduzca y que nuestro paciente vaya evolucionando favorablemente poco a poco. Vamos con las colecciones líquidas y los pseudoquistes. Esas estarían presentes en pancreatitis intersticial o edematosa, que se trataría pues ya de un cuadro leve,
Y pues aquí, en el caso de que no haya una pared definida, se trata de una colección, y si apreciamos una pared definida después de 4 semanas podremos estar hablando de un pseudoquiste. Y pues afortunadamente la mayoría de las colecciones son autolimitadas y se resuelven de manera espontánea y no requieren de un tratamiento más avanzado. También cuando los pseudoquistes llegan a tener un tamaño menor a 4 centímetros suelen tener una resolución espontánea. Y bueno, aquí cuando debemos de considerar que sí se deben de tratar los pseudoquistes: cuando ya están presentando una sintomatología, cuando hay datos de infección o alguna hemorragia. Ya por último, las complicaciones sistémicas: cuando haya falla orgánica persistente, que evidentemente ya estaría necesitando de un tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Y para el seguimiento, pues podemos estar encontrando una disfunción exocrina para el uso de enzimas pancreáticas, y la disfunción endocrina puede requerir el uso de insulina porque estaría generando una diabetes de origen pancreático. Aquí pues vamos a un pequeño resumen del tratamiento considerando los algoritmos de las guías de práctica clínica. Inicialmente pues clasificamos la gravedad de nuestro paciente con los criterios de Atlanta. Después ya empezamos con los pilares del tratamiento, que sería la reanimación hídrica. Después iniciamos la analgesia considerando la escala de la OMS. Podemos iniciar desde AINES hasta opioides, y pues inmediatamente nos vamos a la alimentación por vía oral, siempre y cuando pues no haya algún motivo por el cual el paciente no pueda recibirla. A menos de que haya alguna contraindicación, pues ya estaremos utilizando la vía parenteral, y pues vamos después por tratamiento con líquidos de manera específica, pero siempre considerando objetivos de reanimación en el paciente, nunca sobrepasando la administración de líquidos en él. En el caso de la pancreatitis infectada, pues ahí ya estaríamos iniciando con un esquema antibiótico de alto espectro. Podemos dar imipenem o quinolonas, y si no hay complicaciones pues vamos a retrasar lo más posible el tratamiento quirúrgico. Y bueno, en caso de que llegara a haber alguna complicación, ahí sí pues ya estaremos planteando un tratamiento más invasivo, como por ejemplo un drenaje percutáneo. Realizamos cultivo, damos antibiótico de acuerdo al antibiograma, y en caso de tratamiento quirúrgico pues siempre que se pueda debe de ser lo menos invasivo en nuestro paciente. Aquí tenemos los criterios de Ransom, y posteriormente están los criterios de Baltasar. Estos pues ya, bueno, no es que no sirvan, pero ya han sido un poco desplazados precisamente por los criterios que estuve mencionando anteriormente, pero para fines de evaluación es muy probable que se les pueda llegar a preguntar próximamente en sus exámenes profesionales, en sus ECOES, entonces para que los consideren, no los dejen de lado. En el caso de los criterios tomográficos de Baltasar, pues no es que no se utilicen o que ya no sirvan, pero como lo mencionamos en la sesión, estaremos utilizando lo menos posible los estudios de imagen para poder diagnosticar o obtener un pronóstico o tener criterios de mortalidad de nuestros pacientes. Aquí está la bibliografía que se utilizó para la sesión. Recuerden que para fines de evaluación siempre va a ser con las guías de práctica clínica. Y esto es todo por hoy.